Saludos cordiales y bienvenidos a Miscelánea Cultural. Hoy en el programa abordaremos un tema interesante dada la coyuntura de la comunicación digital y sus herramientas tecnológicas. Hablaremos de cómo llevar las presentaciones al siguiente nivel a través de las plataformas digitales. Para conversar al respecto, me acompaña hoy un gran profesional con una vasta experiencia en creación de contenido digital. Me refiero a mi amigo y maestro Patricio Pino. Debo de indicar que Patricio es profesional en electrónica industrial, especialista en sonido, amplificación, fotografía y video. Además, es cercano a las artes escénicas como autor, compositor y guionista. Asimismo, actualmente realiza producción y edición de canales en YouTube. Bienvenido, Patricio. Gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias, Janel. Agradecido de esa tremenda presentación que me has brindado y un gusto y un placer también estar aquí en este programa tuyo. Patricio, por favor, iniciemos con definir qué son las plataformas digitales o a qué nos referimos cuando hablamos de plataformas digitales. En principio, cuando uno se refiere a plataformas digitales, estamos hablando básicamente de servicios web. Nosotros muchas veces asociamos algunos servicios de internet o servicios de conexión o de mensajería, qué sé yo, pero básicamente esos también son plataformas digitales ya que permiten a nosotros crear contenido, hacer directos y dejar que, digamos, esos contenidos estén disponibles para que otras personas los puedan ver, incluso interactuar con ellos. Patricio, ya que mencionas esto, ¿quiere decir que Facebook, Instagram, TikTok son plataformas digitales? Siempre nos referimos a ellas como redes sociales. Claro, de hecho son redes sociales, pero a la vez son plataformas digitales. Incluso hay una que nadie se imaginaría que lo es, y esta es WhatsApp. A propósito, Patricio, si nos enfocamos a plataformas digitales y de acuerdo a la tendencia, ¿cuáles son las más conocidas o utilizadas? Tú sabes muy bien que las tendencias van variando de vez en cuando, pero hoy día, si tú me lo preguntas, lo que más está de moda es Zoom, seguido muy de cerca por Teams y luego ya en una versión, digamos, más económica sería Meet. Y de estas plataformas que mencionas, ¿cómo saber qué plataforma digital me conviene? Yo diría que para saber cuál es la que te conviene o cuál es la que más te serviría, tendrías que primero pensar qué voy a hacer con ella. Si es un entorno educativo en el cual básicamente necesitas la interacción y poco más que eso, con Meet estarías más que suficiente. Pero si requieres algo un poco más profesional, por decir, o que te permita mayores prestaciones, tendrías que pensar ya en una plataforma de pago y ahí va a depender de tu presupuesto y para qué está orientada. Entonces, lo primero que debo de analizar es mi presupuesto, cuál es mi necesidad y de acuerdo también al uso que quiera darle. Si ya tengo mi presupuesto, ¿qué necesito tecnológicamente o cuáles son los primeros pasos que se debe seguir para potenciar una buena presentación a través de la plataforma digital que uno elija? De partida tenemos que señalar que existen básicamente dos tipos de personas que son las que se conectan a una plataforma o una videoconferencia. Y una es el presentador o aquellos que hacen exposiciones y el resto que vendrían siendo los observadores, ¿cierto? Para ser observador tú te puedes conectar con casi cualquier cosa, desde un celular, una tablet, un computador, un notebook, no hay problema y de hecho los requisitos que necesites no son muy exigentes. Pero si tú eres presentador o eres incluso el host desde una de estas videoconferencias, necesitas tener un equipo que no sea muy antiguo, de una capacidad más o menos considerable y también tener una buena conexión a Internet. Es súper fundamental una buena conexión a Internet, de preferencia por cable, además de un buen micrófono, una buena cámara y bueno, todo lo mejor que puedas tener para brindar la mejor experiencia a la persona que te está viendo. ¿Influye mucho una buena conectividad en una presentación? ¿Tú te refieres a lo que es Internet? Sí. Es fundamental.
Es fundamental, porque tenemos que considerar que Internet es como la carretera por la cual van tanto los vehículos de ida o de vuelta. O sea, cuando me refiero a vehículos de ida y de vuelta, es la interacción que tú tienes con la otra persona al otro lado de la línea. Entonces, si tú tienes una carretera muy angosta por donde los vehículos van muy apretados, obviamente no va a haber una buena conectividad. Sin embargo, si tú tienes una buena carretera ancha donde vayan varios carriles al mismo tiempo, tanto de ida como de vuelta, vas a tener una mejor conectividad. Y eso también mejora la interacción, porque así tú puedes realmente escuchar y entender lo que la persona que está hablando te dice y no tanto intentar descifrar qué es lo que dice. Eso he notado en algunas presentaciones en las que he participado y he visto que hay una buena ponencia, sin embargo, pierde mucho peso la presentación cuando no hay una buena conectividad. Mira, esencialmente yo sé que por diversos temas no siempre tenemos la posibilidad de tener un buen ancho de banda, pero yo tengo un amigo que siempre dice que a la suerte hay que ayudarla. Y eso significa de que si tú no tienes un buen ancho de banda, al menos trata de que siempre tu conexión sea por cable. Porque si bien es cierto, no vas a tener quizás la mejor velocidad del mundo, pero sí tu velocidad va a ser más constante. Agregado a ello, Patricio, también influye, o bueno, mencionaste tener un buen micrófono, una buena cámara. También juega un papel importante la iluminación, el lugar donde uno se encuentre. Bueno, sí, el uso de una buena cámara también viene de la mano de una buena iluminación. Y una buena iluminación no necesariamente son focos que uno pueda comprar o lámparas que uno pueda utilizar. También puede ser una ventana bien ubicada en lo posible, en la medida de lo posible. Yo siempre trato de no ser así como tajante en este tipo de cosas, pero lamentablemente, si nosotros queremos brindar calidad, también tenemos que invertir en calidad. Entonces, esto significa que si tú quieres una buena imagen, por fuerza necesitas tener una buena cámara. O que por lo menos la cámara que tú tengas reconozca los colores como corresponde dentro de la composición o de la imagen que está tomando. Y por eso es esencial también tener una buena iluminación. Actualmente también, Patricio, se habla mucho de los fondos virtuales que se utilizan en las plataformas de videoconferencias. ¿Qué requerimientos son necesarios para realizarlos y qué programas de pronto podemos utilizar? O sea, los fondos virtuales son básicamente, como en el caso de los que estamos usando nosotros en este momento, son videos. Los videos, por fuerza, tienes que hacerlo a través de aplicaciones que te permitan editar video, pero nosotros podemos producir videos con herramientas tan básicas como PowerPoint, por ejemplo. Podemos hacer nuestros fondos virtuales en el caso de lo más básico que podríamos tener a la mano, digamos. Ahora sí, si queremos algo un poquito más profesional, por decirlo de alguna forma, hay varias aplicaciones en Internet que nosotros podemos adquirir de manera gratuita y que ni siquiera requieren licencia y a través de ellas también podemos realizar estos videos o incluso bajando desde YouTube. Hay también una infinidad de fondos que se pueden utilizar que ya están fabricados, digamos. La factibilidad para los fondos virtuales es muy amplia. Depende de simplemente tener o bien la expertise para crearlo o bien la expertise para encontrarlo. A propósito de ello, Patricio, ¿el PowerPoint es una herramienta digital o una de las herramientas digitales más simples que se podría utilizar para crear contenido multimedia? Así es, de hecho el PowerPoint increíblemente te permite hacer animaciones, bueno, las mismas presentaciones, digamos, lo que nosotros conocemos como un PowerPoint es una presentación llena de animaciones, de movimiento, de letras que aparecen, desaparecen, se desvanecen, y todo eso nosotros podemos exportarlo como un video a través de la misma aplicación. Ahora, Patricio, ¿qué tan importante es aplicar un buen diseño gráfico en lo que queremos comunicar? Es fundamental en el sentido de que tenemos que tener una presentación que se vea agradable a la vista siempre. Para esto es necesario también de pronto entender un poco cómo es el entendimiento de los colores o el uso de figuras, de formas, un poco de composición digital también o de composición visual.
podemos buscar imágenes de referencia, las cuales podemos usar también como parte de nuestro diseño. Y aprendiendo un poquito de cómo funciona o cómo hacer una distribución en un PowerPoint, nosotros, vuelvo a utilizar el tema del PowerPoint, nosotros podemos construir un diseño con movimiento, con dinámica y muchas cosas que pueden hacer llamativa también o impresionante en nuestra presentación. Dentro de nuestro diseño, como parte de la presentación que nosotros estamos brindando, tenemos que entender que también estamos formando nosotros parte de ese diseño. Por ende, nosotros también como objetivo o como sujeto dentro de este diseño tiene que armonizar junto con el fondo virtual o con la imagen que estemos utilizando de apoyo. Eso significa que también, por decir, nuestra vestimenta o nuestra presentación tiene que estar acorde a lo que nosotros hemos diseñado. Por dar un ejemplo, eh, los colores de tu corbata o si vas a usar una tenida más informal. Entonces todo eso tiene que conjugar con el fondo que tú estás utilizando en ese momento. Enmarcado dentro de un mismo seminario se hacen diferentes presentaciones y a veces hay desentonación, por decirlo de alguna forma, entre una presentación y otra porque no siguen la misma estructura o no tienen Claro. el mismo juego de colores. Entonces, por eso también en general las empresas tienen un diseño corporativo que te dicen tú para todas tus presentaciones tienes que usar este diseño. Y La eso, tipografía. claro, y eso permite también de que se cree una sola identidad y esto como un todo es un producto. Tenemos que verlo como un producto, como un todo. Entonces, cuando tú diseñas el curso o la presentación o el webinar o lo que tú estés haciendo, tiene que tener una estructura y esa estructura tiene que mantenerse siempre en el tiempo para que los demás que ven esto lo puedan reconocer como un producto y como un producto tuyo. En conclusión, Patricio, la pieza gráfica terminada debe ser armoniosa para que ayude en una buena presentación. Correcto, tiene que haber una armonía entre toda la pieza completa. Por eso yo hablo del diseño integral, que tiene que ir desde el flyer hasta la presentación, hasta la manera como tú te presentas también. Correcto. Patricio, también se escucha actualmente hablar de un programa, famoso ya programa OBS. ¿Puedes comentarnos al respecto qué es el OBS? Bueno, en principio es una herramienta muy poderosa. Para mí es un editor de video en directo. Tú tienes con OBS un canal de televisión en tu computador o puedes tener un sistema de producción audiovisual para hacer directos y últimamente también se utiliza y se ha volcado su uso en eso para las videoconferencias. ¿Y qué tanto nivel de experiencia debemos de tener para poder utilizar este programa tan famoso ya como lo mencionaste? Es como tener un mini estudio. Suena impresionante en primera instancia, pero no es tan difícil de aprender a dominar. Principalmente el error que cometen la mayoría de los tutoriales que yo he visto en internet es el hecho de asumir que la gente va a tener la capacidad de instalar plugins, porque OBS ya de manera básica te permite hacer muchas cosas con las cosas que trae de base y con eso se puede generar muchas cosas, pero el error que yo he visto, como te digo, en la mayoría de los tutoriales es que siempre te enseñan cómo agregarle más cosas a OBS y la verdad es que muchas veces, incluso a mí me pasó, eso produce frustración. Entonces, yo diría que hay que empezar con lo más sencillo, no es difícil de entender. Con una pequeña guía cualquiera es capaz de dominarlo en un par de horas. Ojo, estoy diciendo en un par de horas, aprender a hacer las cosas básicas y ya a partir de ahí es tu imaginación el límite. Bueno, tu imaginación y la capacidad que tenga tu computador, porque eso también es un tope importante que hay que considerar. Tecnológicamente debemos de tener un buen equipo para utilizar OBS o no es tan necesario, no consume muchos recursos. Mira, en principio OBS trabaja básicamente en casi cualquier equipo. No es muy consumidor de recursos la aplicación en sí.
Lo que consume recursos son las cosas que nosotros cargamos en el OBS, ya sea videos, imágenes, música, algunas transiciones y cosas así que nosotros vamos agregando, y eso es lo que de pronto hace que el equipo en sí se vuelva un poco más pesado. El OBS de por sí, ya cuando tú lo instalas, se instala con la configuración como más apropiada para tu equipo en sí. Para ciertas cosas quizás se requiere el apoyo de un poco más de conocimiento, para ciertas cosas que son como muy específicas, pero para el uso genérico que uno le puede dar dentro de lo que es, por ejemplo, la videoconferencia, no es tanto así. A propósito de lo que mencionas, ¿se puede usar bastante bien en Zoom, en Meet o en otras plataformas? De hecho, sí, porque OBS tiene la particularidad de convertirse en una cámara web, básicamente, virtual en este caso. Tú lo puedes acoplar a casi cualquier otro plataforma. Patricio, hace un momento mencionamos el tema de los fondos virtuales y ahora el OBS. Se habla mucho de los cromas. ¿Qué son los cromas? Bueno, el croma es básicamente un color sólido. Nosotros por tema de convención, digamos, lo conocemos como un color de fondo azul o un color de fondo verde, con la finalidad de que un sistema digital pueda detectar ese color y eliminarlo del fondo, aplicando, como en este caso que tenemos nosotros, estos fondos virtuales. Patricio, ¿y necesariamente tiene que ser de color verde? Es más popular el color verde. Las cámaras digitales en la actualidad tienen una fascinación, por decirlo de alguna forma, por el color verde. Es mucho más fácil para los programas digitales eliminar ese color del fondo. Pero la verdad es que el croma puede ser casi cualquier color sólido, siempre y cuando se destaque o tenga un alto contraste con la imagen tuya o con lo que tú quieras destacar del fondo. Existió en algún momento, y creo que la película de Mary Poppins se grabó con este sistema, que era un croma anaranjado. Los actores, digamos, aparecían en fondos de animación o mezclados con dibujos animados también en la película. Entonces, para hacer esto se necesitaba obviamente un croma, y esto se hizo con un croma especial que se inventó una cámara en toda la historia de la humanidad con este sistema, y el croma era de color anaranjado. Interesante. Es que existe el mito de que el croma tiene que ser de color azul o verde. ¿Influye mucho el tono de piel y color de cabello al momento de elegir un croma? Sí, la idea del croma es que el color sea lo más alejado a la tonalidad de piel que tú tengas. Por eso es que en la actualidad se utilizan tanto el azul como el verde, porque son los colores que naturalmente tú no encuentras en tu piel, por ejemplo, o en el pelo, a menos que te lo tiñas, obviamente. Si bien es cierto, se ve que mucho del croma se hace en color verde. También vemos que, por ejemplo, a los actores de Hollywood y sobre todo a los que son más rubios, se les coloca fondo azul, no verde. Porque ¿qué sucede? Que el tono verde está más cercano hacia los amarillos, que vendría siendo el tono del color rubio que por lo general tienen los actores que son más blanquitos, ¿cierto? No como uno latino que tiene un tono más canela, entonces obviamente con el fondo verde es más fácil. Por eso que uno tiene que Claro. considerar el tono de piel que tenga y también el color de pelo que tenga y obviamente el color de ropa que esté usando para que se contraste. Y insisto, el croma funciona mejor cuando el contraste es mayor entre el sujeto que tú quieres resaltar y el fondo que quieres eliminar. Referente a lo que estás comentando, ¿qué podemos utilizar como croma? Bueno, como lo decía de un comienzo, el croma tiene que ser un color sólido y por ende un color sólido puede ser una tela, puede ser una cartulina, puede ser, no sé, incluso una sábana, una cortina, cualquier cosa que tenga un color sólido y de preferencia que no sea brillante. Lo principal de un croma es que no debe brillar. O sea, que cuando tú o sea, lo iluminas directamente, refleje la menor cantidad de luz posible de vuelta. Los cromas que son profesionales vienen con perforaciones, porque estas perforaciones que traen impiden que la luz rebote y se devuelva hacia ti. Ya que hablas de iluminación, ¿qué tan importante es iluminar el croma para que funcione el fondo virtual?
fundamental. Aquí yo quiero un poco desmitificar el uso del croma. Es un proceso que hoy en día lo vemos como algo sencillo, pero la verdad es que son muchos procesos que se generan uno encima de otro que nosotros no alcanzamos a ver. Pero para que estos procesos sucedan, el croma debe estar muy bien iluminado, no debe contener sombras y lo más importante de todo es que tu cámara reconozca el color correctamente. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo no saco nada con tener un fondo de color verde, ¿cierto? Un croma de color verde. Si mi cámara, cuando yo estoy viendo mi imagen en la pantalla, reconoce el verde como amarillo. Si mi croma se ve amarillo, el sistema no me va a funcionar. Tengo que Ujú. tener una cámara que tenga la capacidad de reconocer los colores lo más cercanos a la realidad posible. Entonces, de esa manera es como si podemos lograr que un croma funcione en mejor forma. Y cuando hablamos de utilizar un adecuado croma y que va de la mano de una buena cámara, ¿cómo saber cuál es la cámara adecuada que debemos de utilizar? Eso es complejo, porque hay muchas cámaras y hay muchos fabricantes y hay muchas recomendaciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí dentro de YouTube nosotros podemos encontrar infinidad de gente que te recomienda ciertas marcas, ciertos modelos, y muchos de ellos cumplen la función bien. O sea, yo por lo menos en lo personal no he tenido malas experiencias con las recomendaciones y cuando te dicen que una cámara es mala es porque realmente es mala. Casi nunca se equivocan con eso. Ahora, básicamente lo que yo pondría como norma general es que una cámara digital que nosotros queramos usar para fondos virtuales y para croma y para todo eso y que se vea relativamente bien, tendría que partir de una resolución HD estándar que vendría siendo como 1280 por 720 y de ahí hacia arriba lo que quieras. Pero hacia abajo hay que pensarlo bien, porque mientras menor resolución tenga la cámara, es más difícil que el sistema en sí te reconozca tanto el color como el fondo para una buena función del croma, digamos. Vemos que todo es un conjunto de cosas que debemos de utilizar para proyectar una buena imagen y potenciar esta imagen a través de las plataformas digitales. Patricio, 5 recomendaciones que brindarías a las personas que nos están viendo en relación al tema. Yo creo que una de las principales y que muchas veces pasamos por alto es el conocer exactamente el equipo con el que estamos trabajando. Saber cuáles son las capacidades de tu computador, saber cuál es la capacidad o las características técnicas de tu cámara. Yo sé que esto suena un poquito de pronto complejo porque casi todas estas cosas son números y para mucha gente no significan mucho, pero, pero es fundamental porque, como comentábamos hace un momento atrás, el tema para que funcione bien un croma, si nosotros queremos utilizarlo, necesitamos por fuerza tener una buena cámara, en lo posible un buen computador. Y luego que tenemos solucionado un poco esa parte de base, porque el computador es donde vamos a conectar todas nuestras cosas, por ende tiene que tener una capacidad interesante y no puede ser un computador muy antiguo. Y luego de eso tenemos que poner mucha atención y conocer también nuestra conexión a Internet, cómo funciona, hacer algunas pruebas de velocidad, verificar también de que la empresa que te brinda el servicio te esté entregando el servicio que realmente por el cual estás pagando. O sea, yo creo que eso es fundamental, igual saber que si tu ancho de banda es X, que no te estén entregando menos X, ¿me entiendes? Tener ese nivel de atención en los detalles, porque de eso depende también de que nuestra presencia en Internet sea bien vista porque no hay pocas cosas que son más molestas que escuchar, por ejemplo, un mal audio, o peor aún, cuando está entrecortado. Por lo que Sí. comentaba yo hace un rato atrás, que es que tú no estás colocando atención por lo que están diciendo, sino que estás poniendo atención porque estás tratando de descifrar lo que están diciendo.
Así es. Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de evitarla y por ende todos estos cosas tienen importancia y bueno, y luego de solucionar tanto el internet como el computador como la cámara, ya puedes pensar en tener un mejor micrófono, quizá una mejor iluminación, una silla más cómoda, un escritorio también que sea cómodo. Y porque todos esos detalles a la larga, cuando tú estás en una presentación que dura horas y horas y horas, lo vas a agradecer mucho Yes. porque sobre todo una buena silla, sobre todo un buen teclado y cosas así, después de horas de trabajo se agradecen bastante. Y sobre todo cuando por ejemplo, tú quieres trabajar con iluminación, debes tener una iluminación que no te moleste, que sea también cómoda para ti. ¿Cómo aprendí yo este tema de la iluminación, por ejemplo? Tú puedes visitar estas páginas de ventas online donde vas a encontrar diversos tipos de focos, marcas, capacidades, qué sé yo, y precios también. Y por lo general, cuando hay algo que esté a la venta en una de estas páginas, vas a encontrar un review o alguien que lo compró o que lo revisó y que tiene la información en YouTube. Entonces, es fácil, así como con las cámaras web, por ejemplo, uno busca el modelo de la cámara que quiere saber y busca en YouTube si alguien más la revisó o la usa. Entonces, ahí tú puedes ver directamente cómo funcionan estas cosas. Quizás no vas a ver el producto en sí, pero sí vas a ver los resultados de este producto. También se estila mucho que, por ejemplo, los youtubers que hacen stream de juego y cosas así, ellos colocan en la descripción de los videos, ponen cuáles son sus setup, que le llaman ellos, que donde te dicen cuál es el computador que ocupan, qué tipo de micrófono ocupan, qué cosas. Entonces, tú con esos detalles, tú puedes ver también lo que ellos producen, cómo se escuchan, cómo se ven. Entonces tú puedes decir, ah, mira, con esta cámara yo me voy a ver así, con este micrófono yo me voy a escuchar así. Entonces también uno de pronto hurgueteando o cachureando, como decimos nosotros en Chile, puedes descubrir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso mío, yo descubrí unas cámaras digitales o webcam, mejor dicho, actualmente, que son bastante buenas y a unos precios bastante razonables en función de la realidad actual que estamos viviendo, porque también ese otro punto que es súper importante, que con el tema de la pandemia y la escasez de logística, la demanda ha hecho que muchos productos de marcas ya reconocidas hayan subido mucho de precio, pero también yo doy gracias que ha dado la posibilidad de que aparezcan nuevos productos, quizá un poco un poco desconocidos, pero que también brindan una buena calidad. Entonces también tenemos que poner quizá un poco de atención en esos otros productos que no son tan conocidos, pero que también brindan un buen resultado. Mira, Patricio, qué tan importantes son estos tips porque nos ayudan a nosotros también a investigar y ver lo que mejor se acomode a la necesidad que uno tiene. Claro, y yo como última recomendación diría que tómense todo el tiempo del mundo para comprar. O sea, Mm. investiguen bien, aprendan de lo que están viendo, porque de pronto una compra a lo mejor no va a ser lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, satisfactoria si tú no investigas bien qué es lo que quieres llegar a alcanzar. Y como te digo, siempre va a haber alguien que lo esté ocupando, por ende siempre vas a poder a experimentar de primera mano cómo se ve, cómo se siente esa herramienta, porque al final de cuentas una webcam, un micrófono, un cable, un computador, son herramientas, básicamente. Patricio, entonces debo de preguntar, ¿qué tan importante es saber comunicar a través de las plataformas digitales? Saber comunicar es algo que viene contigo o que lo puedes aprender en el camino. Hay ciertos códigos que dentro de la imagen virtual son diferentes. Por ejemplo, tú cuando estás en persona con alguien, tú le hablas a los ojos. Sin embargo, cuando estás hablándole a una cámara, no es lo mismo, no es la misma sensación. Cuesta de pronto tener esa conexión con la persona a la cual le estás hablando. Pero es todo tema de entrenamiento. Yo creo que uno debe prender la cámara, prender el micrófono, escucharse, poner atención a la modulación que uno tiene, a la manera de hablar que uno tiene y grabarse, sobre todo grabarse, escucharse.
Es la mejor manera de entrenar en este sentido para que uno pueda, digamos, expresar lo que quiere con claridad. Es difícil, no todos tienen la posibilidad o la factibilidad de hacer esto. Y hoy en día, incluso nuestros hijos están aprendiendo este tema con mucho más celeridad porque debido a las clases virtuales ellos tienen que hacer este tipo de cosas a través de la cámara y a través de un micrófono. Y es cierto, se vuelve un poco impersonal, pero la calidad se la entregamos nosotros. O sea, el ser humano siempre va a estar en medio de esto y es lo fundamental, creo yo. Sí, a propósito, es tan complejo o ahora ya estamos practicando bastante cuando tenemos las reuniones a través de presencia remota. ¿Puedes darnos un tip fundamental, Patricio, para hablar directo a la cámara? Yo creo que básicamente es perder el miedo, sentir la confianza. Por eso es importante, ¿cierto? Así como lo hacíamos antiguamente, que nos parábamos frente al espejo y nos decíamos, ah, yo soy bonito, yo soy acá, yo soy allá, yo te voy a ganar y tú mismo te levantabas el ánimo. Es lo mismo. La cámara es como un espejo. Tú te vas a ver también a través de ella y aparte tienes la facilidad de que hoy en día te puedes grabar y te puedes volver a escuchar. Entonces, lo primordial también es ser autocrítico con uno, pero con cariño. O sea, que las Sí, críticas hacia ti mismo sean constructivas. constructivas. Sí, no Sí. te destruyas porque no llegas a nada. O sea, las críticas tienen que ser constructivas porque piensa que te estás construyendo a ti mismo. Así es. Y en cuanto a ejercicios para la voz, ¿alguna recomendación? Quizá algo que no tenemos mucha conciencia nosotros es que para hablar por un micrófono no necesitas forzar demasiado la voz. Por eso yo insisto que es necesario escucharse, porque de esa manera tú también controlas un poco los impulsos al hablar y no es necesario hablar demasiado fuerte y eso también afecta en el sentido de que tus cuerdas vocales se pueden cansar eventualmente. Entonces, recomendaciones para el cuidado de la voz yo creo que siempre han sido las mismas. Tratar de no consumir cosas heladas cuando estás en una videoconferencia. El agua siempre tiene que ser a temperatura ambiente. Hacer algunos ejercicios de respiración. em, Tener una cadencia para hablar. Tratar de buscar y encontrar tu propio ritmo en el cual tú te sientes cómodo hablando y no interrumpiendo con la respiración a cada rato. Tomar buenas bocanadas de aire, básicamente eso, o sea, no es tampoco tan complejo. Y bueno, obviamente hay ejercicios que son los clásicos, como vibrar tus labios o estirar tu boca vocalizando, ¿cierto? También tomar una buena postura, estar erguido, recto, no hablar con los hombros apretados y lo principal es estar relajado. Hablar con el diafragma, ¿o Sí, no? aunque gracias al micrófono no es tan necesario, pero sí, también es válido. De hecho, cuando tú hablas con el diafragma, puedes colocar el micrófono mucho más lejos. Patricio, de verdad es muy grato conversar contigo. Es interesante conocer de ciertos temas que actualmente están en tendencia y que sin embargo nosotros creemos que son muy complejos. Así es que te agradezco el acompañarnos en esta edición. Palabras finales o conclusiones que quieras brindar a todas las personas que están viendo este programa. Yo creo que básicamente cuando hablamos de esto, de las videoconferencias o de a las plataformas, ¿cierto? Y de crear contenido para estas plataformas o de compartir contenido en redes sociales y todo esto. Yo creo que lo principal es perder el miedo a lanzarse a la piscina, como se dice. No hay que tener miedo a utilizar la tecnología y tampoco a utilizar las herramientas que nos brinda también la tecnología, porque gracias a eso y gracias a que teníamos una base tecnológica, digamos, importante, es que logramos mantener funcionando el mundo a pesar de todo lo que hemos vivido durante este último tiempo. Muchos procesos
que ya se habían automatizado permitieron que industrias mantuvieran su funcionamiento de manera remota, con los operarios trabajando desde su casa. Las mismas servicios públicos mantienen a la gente trabajando desde su casa y manteniendo ese funcionamiento que es necesario para entregar documentos y para muchas cosas que son fundamentales. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestra base tecnológica va mucho más profundo de lo que de pronto podemos ver, eh, y quizá incluso entender. Y por ende, tenemos que ser abiertos a recibir todas estas nuevas cosas que tenemos, aprovechar las que ya existen y quién nos dice que en una de esas también desarrollar las nuevas que vendrán. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado, que es de una de estas escuelas de online que existe para hacer cursos, y es: nunca pares de aprender. Es un agrado haber compartido contigo. Espero seguir de alguna manera participando, ¿cierto? En todo esto, y bueno, muy agradecido por la invitación y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio Pino, por acompañarnos en esta edición de Miscelánea Cultural, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias y hasta una próxima edición a través de su canal Señal Cultural.